Este día fueron detenidos oficiales de la Policía Nacional Civil señalados de cooperar con las pandillas en el cobro de extorsiones. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Extorsión PNC, pero antes los dejo con la nota del día. La Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público capturó a 3 agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, DIPANDA. La unidad es el ente especializado en el combate a pandillas y principalmente persiguen delitos como la extorsión. Pero sorpresivamente, los 3 detenidos, según la investigación de la Fiscalía, colaboraban con quien pretendían combatir: la Mara Salvatrucha. Estas personas, pues, de acuerdo a la investigación que se realizó, se involucraron con un grupo criminal de extorsionistas, y las víctimas, pues en su momento se creó que era un grupo de pandilleros nada más, pero ya la investigación determinó que también había gente involucrada, que eran elementos de la Policía Nacional Civil. La investigación comenzó con una denuncia realizada en diciembre de 2017, donde un taxista se acercó al Ministerio Público señalando que era víctima de extorsión por parte de un grupo de presuntos pandilleros y que le exigían que les entregara de 900 a 1000 quetzales semanales. Se empezó a dar el seguimiento de parte de la Policía Nacional Civil, específicamente del DEIC, y la sorpresa que se llevaron fue que cuando ellos se presentaron el 6 de febrero a un lugar donde se acordó que iba a hacer la entrega del dinero, pues que los que llegaron también había un vehículo sospechoso al cual identifican a sus ocupantes, y resulta que también eran policías nacionales, solo que de otro grupo o de otra delegación. Posteriormente a ese día 6 de febrero, la víctima vuelve a recibir una llamada donde le dicen que el pago ya no iba a ser ese día, sino que iba a ser al día siguiente. Con el nuevo día pactado, relata la Fiscalía, los agentes de la DEIC llegaron al nuevo lugar y en el área se encontraron con los mismos agentes del día anterior en un carro del Ministerio de Gobernación, quienes recogieron la extorsión. Los detenidos fueron identificados como Jaime Hernández Ramírez, Ronald Godoy López y Cruz Iván Méndez, que fueron detenidos durante sus labores, uno de ellos en la comisaría de Chimaltenango y otro en la División de Fuerzas Especiales en Santa Rosa. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de lunes comenzamos la semana y es el tema de seguridad. Esta captura de oficiales de la Policía Nacional Civil que están involucrados presuntamente en colaboración con pandillas en el cobro de extorsiones afectando a taxistas. De esto hablaremos, pero también vamos a hablar de un tema más amplio. ¿Qué está sucediendo en las filas de la PNC? ¿Por qué han permeado incluso las pandillas la colaboración con estas maras y que ha llegado a este tipo de hechos delictivos? Para hablar de ello tenemos en el estudio al exministro de Gobernación, Carlos Menocal. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, es un placer con ustedes. También nos acompaña Estuardo Zapeta, nuestro analista. Buenas noches. Usted puede también enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Extorsión PNC. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué está pasando en las filas de la PNC? No es la primera vez que hablamos de ese tema acá en Sin Filtro y pareciera que el proceso de depuración sigue y hay malos elementos de la PNC y que, en lugar de estar protegiendo a la ciudadanía, están colaborando con pandillas. Damos la palabra al exministro. ¿Qué pasa en las filas de la PNC? Gracias, buenas noches de nuevo. Lo que yo veo en esta correlación de investigaciones es que definitivamente estamos a las puertas de un incremento de elementos de la Policía Nacional Civil empezándose a vincular con estructuras criminales y con acciones delictivas. Es un hecho que dentro de las estructuras policiales a nivel mundial ocurren este tipo de incidentes y de evidencias, pero quizá lo que está ocurriendo es que en los últimos años, en particular en esta última correlación de estos meses, sí hay una ausencia fuerte de un control interno, una inspectoría de la Policía Nacional Civil que ha sido debilitada debido a los cambios que han ocurrido, los constantes cambios que han venido ocurriendo. Y esto coincide también justamente con una denuncia que hace un inspector de la policía, por ejemplo, hoy en contra de los jefes de la unidad de la División de Protección de la Naturaleza. No es la primera acción en donde caen estos elementos de DIPANDA en acciones delictivas, sino también hay toda una serie de elementos que están sucediendo dentro de las fuerzas de seguridad. Esto obedece a una ausencia real, a un incremento no solo de la delincuencia, sino también a una falta de procesos de investigación interna, de fortalecimiento de investigaciones
y de inspectoría y de la Oficina de Responsabilidad Profesional. Hay evidencias claras que se está abandonando toda la investigación interna, y esto lo que está provocando es que los elementos policiales tengan una alta autonomía para este tipo de acciones. Si no hay controles, evidentemente una policía sin control es altamente probable que empiece a corromperse con mayor presencia y obviamente con mayor rapidez. Estuardo, estos elementos detenidos en la mañana están vinculados mucho a la investigación de las pandillas. Se supone que conocen mucho cómo actúan, conocen las denuncias, conocen el impacto que tienen las pandillas en las comunidades, y eso da una alerta más preocupante de lo que está sucediendo. Bueno, para los que vivimos en la zona 18, eso nos asusta aún más, siendo una zona, y eso el exministro lo sabe bien, roja, pero súper roja. Es la más peligrosa de Centroamérica, ¿verdad? Es sí. entre las regiones más peligrosas. Sí, y eso nos alerta que qué está pasando con narcotráfico, qué estaría pasando también con contrabando, qué está pasando también, porque no solo es maras y extorsiones, hay diferentes expresiones del crimen organizado como para ver qué están haciendo los policías. Mucha presión económica durante el tiempo de fin de año también. No ha habido un reconocimiento de incremento salarial, por ejemplo, de los policías. Ha crecido el número, como ya explicaba el licenciado Menocal. Pero yo aquí tengo un par de preguntas. Estamos hablando de aproximadamente 45,000 en este momento. 42,000 PNCs y 3,000 o más o menos por ahí del sistema penitenciario, sí, que son parte también de la policía, que ese es otro tema. El sistema penitenciario es otro tema, pero son compañeros de los PNC, pero no trabajan juntos, ¿verdad? Cada quien en su labor. Uno, el número va a seguir creciendo por las metas que se tenían. Y dos, ¿qué pasó con la reforma policial que iba en una segunda fase? Bueno, varias cosas. En efecto, las fuerzas de seguridad deberían de tener al menos 90,000 elementos de cara dada la población y la población y extensión territorial. Y esto, digamos, ocurre cuando uno ve Navidad y Semana Santa, estos descansos, ve policía por todos lados. Es porque el 100% de la fuerza policial está trabajando. Debiera tener este número, que sería el ideal. Particularmente pasa por el tema de presupuesto. No alcanza en el presupuesto que el Ministerio de Gobernación tiene asignado, no alcanza para el crecimiento de las fuerzas de seguridad, y la proyección de cada gobierno es más o menos crecer entre 10,000 y 12,000 agentes de las fuerzas de seguridad. Ahora, Carlos, estar pendiente de esas metas de cuántos agentes se está graduando, ¿no está descuidando la calidad de los agentes y los incentivos positivos que pueden tener para crecer profesionalmente dentro de la fila de la PNC? Para enlazar las dos preguntas, en el 2008, 2009 se planteó la reforma policial. Se asignaron recursos y se contó con el apoyo técnico de la Policía de Colombia, que ha hecho esfuerzos sustantivos para mejorar su policía. Y en efecto hubo dos comisionadas. Uno que fue la comisionada Helen Mack, que fue la que preparó todo el andamiaje, toda la estructura y la visión y el norte hacia dónde debía de ir esta reforma policial. Y la otra comisionada, que es doña Adelita de Torreviarte. Ambas hicieron un trabajo muy efectivo, con recursos, se asignó y se planteó, digamos, una reforma policial que tiene que ver con capacitación, con formación, con tecnología, con inspectoría, con fortalecimiento de academia y la escuela de oficiales. Lo que pasó es que el gobierno del presidente Colón planteó la filosofía, el gobierno del Partido Patriota, que hay que reconocer el avance que se hizo con el ministro López Bonilla. Y lo que sucedió es que el presidente Morales en este momento desatendió la reforma, y todo lo que se trabajó durante más de 10 años en la reforma policial, hoy por hoy está en el bote de la basura. El ministro actual no le ha puesto atención y la reforma policial ya es un cero a la izquierda. Pero la pregunta de la academia es muy importante, porque creo que los requisitos de la academia han quedado bastante laxos, por no decir flojos, ¿verdad? Para la gente que va entrando. Y si vamos a tener aumento, una de las promesas políticas era que por lo menos al finalizar ese gobierno íbamos a estar en 60,000, por ahí, ese era el número. No vamos a llegar a ese número, obvio, por presupuesto, por capacitación y por todo eso, pero en la entrada a la academia se está dejando entrar bastante. Luego todas las instituciones internas que no trabajan o no hacen su trabajo, la URP, por ejemplo, todos los asuntos internos que tenemos ahí,
que no está haciendo su trabajo, pero al mismo tiempo quiere decir que de seguir así, con una reforma paralizada, vamos a ver más policías involucrados en el crimen. No solo eso, sino también el reclutamiento de personas que aspiran a ser policía y que quizá no llenan los perfiles. En nuestra época, cuando empezamos la reforma policial, los colombianos, mexicanos, estadounidenses y los alemanes nos apoyaron para la cuestión de los vetting y las pruebas, digamos, de la policía, de los agentes aspirantes. Y el 30% de los que nosotros filtramos no pasó las pruebas de verificación, los aspirantes a PNC. Hubo incluso a quienes se les detectó que tenían relaciones con las pandillas, por ejemplo. Pero estas evidencias, todos estos controles ya se dejaron por un lado. Entonces aquí lo que se está haciendo ahorita es solo tratar de cumplir la cantidad de los policías ofrecidos, pero con menos control o casi nada de control para saber quién llega. Sacrificando cantidad por calidad. Así es, exactamente. El programa de Panda, entiendo que los programas antipandillas y todo esto también han tenido fuerte financiamiento, ayuda técnica del gobierno de Estados Unidos, ¿es correcto? Sí, la figura de Dipanda es una figura que fue creada con el apoyo técnico del FBI, las estructuras de la policía de Estados Unidos para apoyar la lógica de la investigación de pandillas. Y evidentemente hay un fuerte financiamiento de formación, capacitación, orientación, tecnología, recursos, incluso hasta para cuestiones de oficina, administración. Entonces a mí me parece, por eso les decía que cada vez más se está viviendo una alta infiltración en la policía, porque estos agentes de Dipanda constantemente tienen que ser evaluados, porque son proyectos de cooperación internacional y tienen que tener estándares y características para responder a estos proyectos. Este Dipanda es tan similar como los agentes que trabajan con CICIG, por ejemplo. Todos tienen que pasar procesos de verificación cada 7, cada 8, cada Pero año. es solo la falta de supervisión el problema que está pasando, por ejemplo, con estos grupos de investigadores más especializados, porque se supone Así que aquí es. hay una inversión, un seguimiento más de cerca. ¿Cuál es otro problema aparte de la falta de supervisión? Pero me lo responde luego de la pausa. Ya lo sabe, la etiqueta SF Extorsión PNC. Seguimos hablando sobre lo que ocurre en las filas de la Policía Nacional Civil. Todo eso al regresar. Regresamos a Sin Filtro. Gracias por seguir en sintonía. La etiqueta de la noche, SF Extorsión PNC. Preguntábamos antes del corte, aparte de la falta de supervisión, ¿qué otros puntos se están debilitando en la PNC que hace que incluso grupos especializados como Panda tengan algunos malos elementos? Exministro. Bueno, miren, yo también creo honestamente que no hay una proyección de este gobierno para pensar en cuántos agentes especializados en investigación debe de tener Guatemala. Lo que decía Estuardo es cierto. Si uno suma los investigadores de la policía con los investigadores de las fiscalías, no llegamos pero ni a 6,000 elementos. Estos 6,000 elementos tendrían que dividirse en los 350,000 casos de denuncias penales que recibe el Ministerio Público año con año. Es imposible darle trámite a todo ese número. Lo que provoca es que el Estado, el sector de seguridad y justicia, tenga que tener priorizaciones en cuanto al tema de las investigaciones. Y lo que se prioriza básicamente son aquellos delitos en donde la vida del ciudadano corre peligro. Entiéndase extorsión, secuestro, todo el tema de crimen organizado que tiene que ver con sicariato o asesinatos a sueldo y muchas veces con temas de narcotráfico. Si a esto le suman ustedes una ausencia de recursos, porque ahorita la policía tampoco tiene combustible, si a esto le suman un descuido a los controles internos y un abandono al elemento de la policía, entonces ustedes lo que tienen en realidad son elementos que primero empiezan a decepcionarse, después empiezan a frustrarse y luego empiezan ya a tener relaciones con la criminalidad organizada. A los policías el último incremento que se les hizo fue entre el 2009 y 2010, que fue 1,100 que el gobierno del presidente Colombia le dio, 1,100 a la bonificación. Si ustedes se dan cuenta, año con año los maestros demandan
Los médicos demandan, los empleados públicos demandan y el policía... Pero eso lo hablábamos acá. El grupo, digamos, laboral de los policías no lo vemos exigiendo mayor presupuesto, exigiendo solo, ¿te acuerdas? Pero manifestaciones, que la policía tiene límites, ¿no? Tiene límites para exigir mejoras. Eso se espera entonces de las autoridades. Si miras al sindicato de salud y miras al sindicato de los policías, ¿no? A los demás, pero no puede tener sindicato la policía, pero, por ejemplo. Digamos, ahí lo que hay realmente es una ausencia del presidente, del propio ministro de Gobernación, para poder ir al Congreso y empezar a demandar mayor presupuesto. Es evidente que el presupuesto de 4.500 millones de quetzales para las fuerzas de seguridad es inalcanzable. No se puede, todo mundo se lo dan completo. Cuando uno suma el presupuesto del Ministerio de Gobernación, el de Defensa, INASIF, OJ y Ministerio Público, no es ni siquiera el 1.2% sobre el PIB. Tan solo en los 4 años del gobierno del presidente Colón se incautaron 10.000 millones de dólares al narcotráfico, que en ese entonces era el equivalente a la deuda externa del país. Entonces, la lucha contra el crimen organizado y establecer la seguridad ciudadana es titánica. Y todos estos elementos encima, por ejemplo, estos muchachos de Dipanda, con las altas especializaciones que tienen, porque han sido formados por Colombia, por el FBI, por Estados Unidos, por México, distintos países que tienen especializaciones en tema de pandillas, el bono que ellos tienen es un bono de 300 quetzales o de 500 quetzales, que es el bono de especialización. Entonces, al tener ese bono de especialización, este policía gana más o menos 4.500 quetzales. Con los descuentos son 4.100 quetzales. Y estamos hablando de policías que en ese régimen, en esa investigación, trabajan entre 9 días y descansan 4. Entonces están agotados. La fuerza policial está sumamente debilitada. Y a ello hay que agregarle que todos los días hay que estar pasando el sombrero para combustible. Nosotros recibimos aquí varias denuncias y de hecho se han hecho reportajes aquí. Posiblemente estamos viendo el involucramiento de policías en el crimen, ¿verdad? En este caso extorsiones, en otro caso ha sido narcotráfico, en otro ha sido también secuestros, en otro ha sido tumbe, en otro ha sido... pero dicen varios, y ahí están en los comentarios, que en los pueblos, y muchas gracias a todos los que están escribiendo al hashtag, es muy conocido el hecho que, por ejemplo, policías se dediquen a narcomenudeo. De verdad que es una forma de ingreso fácil y rápido esto. Pero mi pregunta es, ¿podemos seguir con este modelo centralizado de policía que tenemos? Yo creo que lo que hay que hacer es implementar un proceso rápido de reforma policial, empezar a crear y considerar la posibilidad de descentralizar. Pero es que ya llevamos 2 procesos de reforma que no han funcionado. Pero han sido un proceso de reforma que no le han puesto interés político. No se ha implementado. Y el mayor responsable de todo esto, el mayor responsable se llama Jimmy Morales, porque al final la reforma policial ejecutó 45 millones de quetzales en 10 años. Y tanto esfuerzo para que el presidente lo haya tirado a la basura y no implemente todo lo que la reforma policial está proponiendo. Pero de esa reforma no podemos tomar toda la reforma. No, por pero digamos por tiempos, por todo. ¿Cuáles serían 2, 3 puntos que en este caso para la policía serían fundamentales para nosotros los ciudadanos? Controles internos, okay. Eso es importantísimo. Toda la lógica de la academia es fortaleciendo y haciendo más fuertes los controles para ingreso y para formación en el ejercicio del policía. Y evidentemente descentralizar las fuerzas de seguridad. ¿A qué me refiero yo con eso? Digamos, hoy por hoy toda la unidad de delitos de investigación criminal está acá en el departamento de Guatemala. Y otra en Xela y en uno u otro departamento con mayor población. Lo que debiera de ocurrir es que cada departamento debiera tener su unidad de asuntos de investigación criminal, con sus respectivos recursos, su respectivo presupuesto, y eso la reforma lo plantea. Pero que presentaba, Carlos, el ministro Bonilla era... Cuando menciona eso, Carlos, también es administrar la escasez, o sea, no se puede tener en todos los departamentos todas estas ya grupos y oficinas especializados. Por eso es que es importante pensar en este asunto de manera estratégica. En el año 2010, cuando nosotros, en el 2011, que fue el último año cuando yo fui ministro de Gobernación, lo que hicimos fue que dejamos de promover agentes de patrullaje, digamos, y promovimos más investigadores, porque hay una ausencia también real de recursos. O sea, el país no solo puede asignar la seguridad, también tiene que asignar la educación, a salud, a infraestructura. Ese tipo de cuestiones son las que uno como funcionario tiene que ir pensando. Y ahora, a la luz de los métodos especiales de investigación, también hay que descentralizar, por ejemplo, la escucha telefónica, no solo acá, sino también descentralizarla hacia otros puntos.
Y el reto, honestamente, es buscar el fortalecimiento y el desarrollo, la academia y el control. No solo el control de ingresos, sino el control constante. ¿Qué de la vida del policía? Porque estamos viendo, digamos, a los malos, pero hablemos que hay 3,000 malos, pero hay 40,000 que están todos los días, hacen su trabajo en la precariedad y todo eso. Los reportajes que yo me refería era uno donde agarraron un colchón, literalmente, lo partieron, estos reportajes que nosotros presentamos, y brotaban las chinches. Aparte de eso, la dieta, aparte de eso, turnos de 15 horas, aparte de eso, hay también una presión enorme sobre el agente claro. en este momento. O sea, son menos agentes, tienen más presión, tienen que cumplir con metas, pero su calidad de vida no ha mejorado. De hecho, su calidad de vida en muchos casos ha empeorado. También tiene que ver, la reforma tiene que considerar la vida, la calidad de vida también, de la gente. Exacto, lo contempla. Miren, uno de las decepciones, uno de los hallazgos, digamos, en el Ministerio de Gobernación tiene que ver con el tema de corrupción. Y el remozamiento y la ampliación de infraestructura de policía, por ejemplo, en el año 2010, que nosotros trabajamos el caso junto con CICIG, no se logró, justo porque en ese entonces el exministro Salvador Ganda comprometió 240 millones de quetzales a 5 ONGs que construyeron Fray Janes II, por ejemplo. Entonces, todas estas infraestructuras ahorita están en procesos de demandas penales. ¿Y sabe qué es lo más irónico, señores? Que los responsables de las ONGs, los jueces, ya les dieron el sobreseimiento del caso. Y entonces ahora la comisaría de Antigua, por ejemplo, cuando uno pasa por la comisaría de Antigua, mira el edificio abandonado y tiene 10 años. Y la gente sabe que ahí está la comisaría, pero no se puede remozar porque está en un litigio penal. Y si usted mete plata ahí en la Contraloría, evidentemente le hace reparos. Entonces, la corrupción sí afectó bastante el desarrollo de la policía. Nosotros en 2011 dejamos un control con el Banco Mundial que nos apoyó para el tema de patrullas de combustible, porque la Gobernación es el mayor cliente de combustible a nivel nacional, 240 millones de quetzales al año, y le entregamos al gobierno Partido Patriota 740,000 galones con 10.7 millones de ahorros con estos controles. ¿Qué pasó? Estos controles los desaparecieron. A mí todos los ministros evidentemente le hablan a uno y le piden a uno alguna orientación. Yo lo primero que le recomendé a todos los ministros, incluyendo al actual, incluyendo al exministro Rivas, fue que recuperaran ese proyecto. Ninguno. Y ahorita, hoy por hoy, las patrullas andan pues en la precariedad. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto? Es que vinieron funcionarios de Panamá en 2011, vieron el proyecto, se llevaron la idea y hoy todo el Estado de Panamá utiliza el sistema para ahorrar combustible. Carlos, aparte de la corrupción, que obviamente es un flagelo que debilita a las instituciones, hablabas también de la rotación de los mandos superiores. ¿Qué ha pasado en este recambio que hemos visto de cúpula en la PNC, donde también hay cambios en estas oficinas que supervisan el actuar de las fuerzas de seguridad? ¿Dónde queda ese proceso? ¿Se está interrumpiendo ese proceso? ¿Qué está pasando con los mandos de las fuerzas de seguridad? Me parece que hay una ausencia de planteamientos y de planes de trabajo en torno a todo el quehacer de la policía. No vemos en este caso un director de policía que haga planteamientos estratégicos internos y hacia la seguridad ciudadana. Me parece que la dinámica de la policía está funcionando como funciona el Estado. Tiene que ir porque todos los días van a trabajar. No hay una lógica de crecimiento, no se sabe hacia dónde se va. Hay ausencia y planeamientos y planteamientos, y si no, por ejemplo, los famosos jeeps que andan por arriba, para abajo, cuando realmente están para ciertos planes operativos y no lo están utilizando para eso, sino para otras cosas. Uno no ve constantemente a las unidades especiales desplegándose a los barrios más marginales o a los barrios con alta vulnerabilidad criminal. Por ejemplo, Stuart y yo vimos en la zona 18, que somos eternos, ahí nacimos, y sí nos damos cuenta, en realidad, cuando se toma y se considera ese sector altamente vulnerable como una prioridad, pero regularmente no se hace. Entonces así ocurre en otras zonas. Entonces hay un abandono, hay un abandono sobre los planteamientos. Y lo más triste del caso es que tenemos en el Congreso, digamos, una comisión de gobernación, una comisión de inteligencia que podría verificar y podría fiscalizar el actuar de la PNC. Yo recuerdo cuando era ministro, a mí el Partido Patriota, de los 24 meses que fui ministro, me tuvieron 13 meses interpelado. Y aparte me sentaban a las comisiones de gobernación a que explicara cuáles eran los planes de desarrollo policial. Pero en este momento el Congreso está totalmente ajeno a esto y está pensando más en fraguar cosas con este pacto de corruptos, pero
pero no hay una fiscalización que sirva al ciudadano. En un proceso de descentralización que parece muy interesante la idea, no solamente serían los entes fiscalizadores internos de la policía los que tendrían también que descentralizarse, porque tendría que descentralizarse paralelamente también otras instituciones. Lo que la reforma policial plantea, digamos, es la descentralización, pero con el apoyo de la sociedad civil, y formar comisiones municipales o departamentales de seguridad en donde estén toda la institucionalidad. Y hay lugares donde sí se logró. Por ejemplo, en Alta Verapaz, después del estado de sitio, cuando se expulsó y se capturó a los Zetas, funcionó una comisaría modelo en base a las propuestas de reforma policial. Fue después del estado de sitio, ¿verdad? Sí, porque ahí y se le inyectó $1 millón que el gobierno de Estados Unidos de inmediato lo apoyó para la reforma y para poner una policía modelo allá en Alta Verapaz. Pero son proyectos que se abandonaron y no son tomados en cuenta ya. Pasemos a las conclusiones de este tema. ¿Qué se necesita para evitar más elementos como los que hoy veíamos detenidos, que son de grupos de investigación especializada, pero que también allí ha permeado el crimen organizado o la asociación cercana a las pandillas? Carlos. Mayores controles internos, procesos de verificación del trabajo de los policías, que estos policías estén trabajando de manera coordinada con la Fiscalía contra la extorsión, y por supuesto, se necesita que las autoridades del Ministerio de Gobernación, del Ministerio Público o el OJ, que se llama Instancia de Seguridad y Justicia, tomen cartas en el asunto, porque el problema está creciendo. Y la relación y la colusión de las fuerzas de seguridad o algunos elementos de las fuerzas de seguridad con la criminalidad es evidente. No todos los policías son malos, no todos los policías son corruptos. Yo tengo un amor especial, una simpatía muy profunda, una identidad muy profunda con la Policía Nacional Civil, y creo que no todos los elementos están tan corrompidos. Pero si no se les apoya en su desarrollo personal, en su desarrollo institucional, en su desarrollo de infraestructura, y no se les da recursos, vamos a tener una policía altamente complicada, convulsionada y altamente erosionada por el crimen organizado. Conclusiones, Estorro, este primer Primero, tema. los controles en la academia. Yo creo que ahí hay que regresar y ponerle mucha atención a qué está entrando, cuál es la materia prima que se tiene para trabajar en la academia, y ahí es donde entra precisamente la mayor investigación. Empecemos por el principio y tendría que ser ahí. Y segundo, pensemos también en la descentralización. La idea no es, yo creo que la idea de descentralizar ya la cantidad de gente que tenemos en el territorio y la necesidad que tenemos ahora va a ser con la participación de la comunidad, como estaba previsto. Obvio que va a tener mucho mayor fuerza en términos de la auditoría que puede establecer la comunidad, como se tiene en los países desarrollados. Las comunidades forman parte también del ente de seguridad ciudadana junto con las autoridades. Entonces, esos dos, descentralización y la entrada a la academia. Bueno, terminamos este primer tema. Gracias, Carlos Menucal, exministro de Gobernación, que acompañó este primer tema de la noche acá en Sin Filtro. Vamos al corte y regresamos con más. Bueno, ¿y qué sucede en el Tribunal Supremo Electoral? Este día se firmaron cartas de entendimiento y también se inscribieron partidos políticos. Durante el proceso electoral, los guatemaltecos tendrán acceso a una página web para denunciar delitos electorales. Esto es parte de la carta de entendimiento que magistrados del TSE firmaron con las organizaciones Jóvenes por Guatemala, Guatemala es Primero y Guatemala Visible. Es sumar un esfuerzo con Crime Stoppers. Crime Stoppers ya trabaja de por sí con la Policía Nacional Civil y con el Ministerio Público y con otras instituciones temas de distintos delitos. Sin embargo, pues lo que vamos a hacer es una alianza con el tema de delitos electorales para fortalecer el alcance que pueda tener el Tribunal Supremo Electoral. El Crime Stoppers trabaja a través de una página de internet que es www.tupista.gt, y ahorita pues solo es con una página que se está trabajando, pero la intención es tener ese alcance a través de la página. ¿Qué tipo de denuncias? Son denuncias anónimas en cuanto a los delitos electorales. Todos los delitos electorales que estén contemplados en la ley electoral pues van a poder ser denunciados a través de esta página. El Tribunal Supremo Electoral no erogará recursos en esta página, solo dará seguimiento a las denuncias que se presenten. Esta carta de entendimiento es que tiende siempre a que se obtenga un proceso electoral, como siempre ha sido, transparente, que sean elecciones libres, en eso van a coadyuvar, y particularmente porque se va a crear una página especial
en el través del cual se van a recibir denuncias a través del proceso electoral, que van a ser procesadas a través de la inspección electoral y de la unidad especializada sobre medios de información, y cuando corresponda a la unidad especializada sobre fiscalización de partidos políticos. Además, las 3 organizaciones colaborarán con el TSE con campañas cívicas para llamar al empadronamiento, al voto y a una participación electoral responsable. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Vamos al segundo tema de la noche, y es en el Tribunal Supremo Electoral. Seguimos pendiente de lo que ocurre ahí con los magistrados. Ese día se firmó una carta de entendimiento, también se dio paso a la inscripción del partido Semilla. Estas 2 acciones que nos dicen de lo que ocurre allá por el TSE. Comenzamos y ya tenemos con nosotros a Daniel Hering. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches, ¿cómo estamos, Ben? Bueno, comencemos con el Tribunal Supremo Electoral, carta de entendimiento. Aquí no hay mucha polémica, diferente a la que se vivió en otras ocasiones con otras cartas. Y qué bueno que haya cada vez más instrumentos y cada vez más partes de la sociedad civil puedan colaborar con un tribunal que todos sabemos que tiene sus debilidades, y cuanto más colaboremos para que las elecciones sean libres y de resultado incuestionable, mejor. Ahí no hay demasiada Pero aquí polémica. no había polémica, aquí no hubo manifestaciones. ¿Por qué unas sí, otras no? No, lo que pasa es que hay ciertos grupos que se toman muy a pecho la relación, especialmente con CICIG, y empiezan a imaginarse... yo creo que hay de 2 tipos, ¿no? Hay gente que empieza a imaginarse cosas por sus propios medios internos, que son razonables, entendibles más que razonables, entendibles que no razonables, y que tienen que ver pues con traumas, en muchos casos de hace años. Y hay otro tipo de propagandistas que lo que quiere es cuestionar al TSE y empezar a cuestionarlo, a minarlo ahora, diciendo que ya está cooptado y que las elecciones no van a ser limpias porque adivinan que no les va a gustar el resultado. A esa gente, y eso es, creo yo, lo que hay que hacer con esta clase de acuerdos y convenios, a esa gente hay que aislarla. Porque mientras no haya algo comprobable que implique fraude, y para eso están los observadores, para eso está la ciudadanía en las mesas, para eso están incluso los fiscales de partido, mientras no haya evidencia de eso, lo que tiene es esa gente que lo que quiere es minar la débil institucionalidad. Ahora, hay un trabajo pendiente que sí tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos para legitimarse ante el proceso electoral. Hay que tomar posturas que la vean que son imparciales y que tienen pues un igual trato hacia todas las agrupaciones políticas, que siempre es lo deseable. Sí, total. Y ahí hay un reto importante porque va a haber muchísima judicialización de algunas candidaturas. Hoy vimos lo que pasó con Semilla. Y los efectos, podemos hablar ahora de los efectos que puede tener eso, pero vamos, yo creo que lo que tiene que hacer el tribunal es rodearse, es blindarse frente a estos ataques que ya sacaron un comunicado haciendo mención a los que atacan al tribunal por haber firmado un convenio con CICIG, y lo que hacían era relatar todos los distintos convenios que tiene el Tribunal Supremo Electoral con distintas agrupaciones y con distintas organizaciones, y que no dañan para nada, más bien al revés, fortalecen el proceso. Estuardo, hoy vemos esta firma de esta carta de entendimiento con 3 organizaciones para seguir de cerca el proceso electoral y también la denuncia de algunos delitos electorales. ¿Es esta una acción que puede fortalecer o debe fortalecer el actuar del Tribunal Supremo Electoral con vistas a 2019? ¿Algunas ventajas, algunos riesgos que mires por ahí? Bueno, yo miro ventajas, y las ventajas que miro es que la población, la ciudadanía se está interesando en el proceso electoral 2019, que a pesar que estamos en época de Navidad, no ha bajado la actividad, porque la convocatoria es solo pasa Navidad y ya estamos en elecciones, básicamente. O sea, no lo podemos dejar así Y tercero, que empecemos a conocer, porque uno de los objetivos del acuerdo que se firmó, y qué bueno que se firmó, es dar a conocer también cuáles son los delitos electorales, porque no los conocemos.
digámoslo como es. Entonces, en la medida que nosotros conozcamos qué es delito electoral y por lo menos que también Tribunal Supremo Electoral y Registro de Ciudadanos nos digan que se puede entrar o pueden estar cometiendo delito quienes hagan esto, los que lleven sándwiches al partido, los que solo pueden llevar 10 chuchitos, no pueden llevar 100 chuchitos, no sé, algo así. Pongo un ejemplo vano, pero es que hasta eso parece que van a fiscalizar ahora, ¿verdad? Tienen límite de tanto, el 10% de afiliados. Entonces, el número que se tiene, y aparte de eso, también las fechas son importantes, dónde se puede cometer delito, qué está permitido. ¿Ves esto? En la falta de información, entonces, una debilidad, un riesgo para el próximo proceso electoral, que los partidos siempre es un riesgo. O que las agrupaciones no conozcan del todo siempre es un riesgo. Es y lo que deben y no deben hacer, pero también deben de informar ellos, ¿no? Sí, es un riesgo, pero entendamos que el Tribunal Supremo Electoral y Registro de Ciudadanos tiene tanto en las manos que todavía, digamos, y ahí es donde tenemos que participar nosotros. No solo digo ONGs, no solo digo todas las comunidades que están organizadas, sino nosotros los medios también, en dar información acerca de, por ejemplo, cuáles son las fechas cuando termina el cierre del padrón electoral. También y tenemos que decirlo y denunciarlo, y si hay que denunciarlo, pero de eso se trata tener mejores elecciones. Y hemos tenido un récord de buenas elecciones, no lo perdamos. Nuestras elecciones han sido en general buenas. Algunos 2, 3 líos con alcaldes, ¿verdad? Pero al final se repite esa elección, que es lo que se ha hecho en varios casos, y ya, hemos tenido buen récord, no lo perdamos. Hay que defenderla. ¿Cómo defenderla y desde qué punto de vista? Porque hay ciertas voces que comienzan a dudar del funcionamiento o del reto que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral. Y que demuestren eso del fraude. Porque gritar fraude a estas alturas del partido con la firma de un convenio es de irresponsables. Sí, es de propagandistas e irresponsables. Digamos, y a saber qué clase de miedos tienen que empiezan a chillar ahora mismo. Luego se soluciona con unión de distintas partes de sociedad civil, de ciudadanía en general, de medios de comunicación, obviamente de los propios partidos políticos, que son los que más les interesa que haya elecciones para que sean ellos parte de la competencia, y se le ayuda con esta clase de capacidades o de fortaleza o apoyo de capacidades al TSE. Digamos, por ejemplo, si tú, este programa concretamente, ¿no? Si tú denuncias determinadas prácticas, ayudas mucho al TSE porque el TSE no tiene capacidad de fiscalización, sobre todo en ciertas partes del país. Entonces, qué bueno que yo tenga la oportunidad de hacerle una foto a una valla de un partido, mandársela al TSE, que se localice dónde está esa valla y le digan, ahí chequean, porque me da a mí la sensación de que se está esto cometiendo un delito electoral. Pues, a lo mejor solo mira esta valla y que te digan de dónde vienen estos fondos. Por ejemplo, maravilloso, una belleza lo que está pasando en el partido Podemos. Que está el famoso partido Podemos, que en realidad es un refrito. Y que ya ha tenido advertencia. No, olvídate de redes sociales, hay 350 vallas y nadie se quiere hacer responsable. ¿Ustedes saben cuánto cuestan 350 vallas por todo el país? Es un dineral. ¿Quién se va a hacer responsable de eso? Si está diciendo el candidato que no sabe dónde vino el dinero, está diciendo el partido que no tiene ni idea de qué es eso, y es publicidad. Pero en teoría, ahí el Tribunal Supremo Electoral tiene que entrar a actuar de alguna u otra manera. En algún momento tiene que llegar a la empresa y decirle, a ver, enséñame quién pagó esto. Ah, no, es que me lo deben todavía. Bueno, pues enséñame quién lo va a pagar. ¿Alguien lo contrató? Alguien lo contrató, y eso es, por mucho que sea una campaña de afiliación, tiene que salir del partido político. Y si estuvieron personas relacionadas con ese partido político, digamos, en ese proceso, tiene que quedar muy claro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, mira, aquí tengo una valla de Podemos, aquí una valla de Podemos, miren, ahí les mando la publicidad que está circulando y promocionada en redes sociales, la producción del video famoso donde sale el mismo supuesto candidato Roberto Arzú de Podemos. Todo eso hay que prestarle atención porque tienen que contrastar eso con información. Pero eso se hace sí, solo sí, la ciudadanía está al tanto. Miren. Y si tiene claro el TSE cómo actuar. Porque mira, yo puedo pasar allá por mi pueblo, allá por Chimaltenango, ¿verdad? Y veo la valla del partido El Jute, ¿verdad? Y entonces el partido El Jute tiene su gran valla ahí
Y ahora habrá un webpage o un website en el cual yo pueda tomarle la foto, ¿verdad? Linkearlo a Google Maps, ¿verdad? Y mandarlo como queja a esta página, es decir, esta valla está aquí, en este punto, en estas coordenadas, y esta es la foto tomada a tal fecha, tal hora. ¿Pero eso va a funcionar en algo? Si no hay voluntad de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral... Mira, todo depende de la presión, pues todo depende de la presión. Y yo creo que las organizaciones que entren y no tienen que tener un acuerdo. Yo no tengo que tener un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos para decirles, miren, aquí se está haciendo esto de manera ilegal, pues, o sea, eso lo puede hacer cualquiera. Pero si somos más y de manera organizada lo hacemos. ¿Quién gana la política? Los organizados. ¿Y quién gana en política? Aprendámoslo. Podemos ser 50,000 gatos en la Plaza de la Constitución, pero desorganizamos, no vamos a ningún lado. Pueden ser 4 gatos, pero si están organizados, avanzan. Entonces, es otra vez esa organización en la comunidad, sobre todo porque vamos a tener consejos municipales, candidatos a diputados, a listas nacionales, a distritales, vamos a tener alcaldes y vamos a tener toda la lista que se va a elegir el próximo año. Entonces, activemos nosotros, los ciudadanos también. Si esperamos que todo lo haga el Tribunal Supremo Electoral y aquellos ya, miren, ahorita decir que no tienen la capacidad, primero vamos tarde y con decirlo no ganamos nada. Entonces, empecemos a activar nosotros también. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más SF Extorsión PNC. Al regresar, queda inscrito el partido Semilla. ¿Se acaba la polémica con esto? Hablamos de eso al volver. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche SF Extorsión PNC. Estamos en el segundo tema de la noche que nos ubica en el Tribunal Supremo Electoral. Ahora hablaremos del registro de ciudadanos. Finalmente se ordena la inscripción del partido Semilla. Se acaba la polémica con esto. Se habló mucho de intentos de obstaculizar la participación de esta agrupación política, pero hoy ya quedan inscritos. ¿Qué pasó con esto? ¿Se termina el debate, el forcejeo? Entre izquierdas, como mencionaban algunos. No se termina para nada. Yo creo que este es un episodio más de los muchísimos que vamos a tener de aquí a que empiecen las elecciones hasta marzo. Adelantarse un proceso con muchas presiones y mucha judicialización. Sí, totalmente. Ahí yo creo que Contraloría va a jugar un papel fundamental. Hay muchos candidatos donde hay dudas si se van a poder presentar o no. Algunos candidatos que seguro van a tener sorpresas de Contraloría. De hecho, el excontralor que dejó a el contralor en funciones y que ya no da tiempo a que el nuevo contralor o contralora pueda Porque, casualidad, la nómina salió muy tarde, será hasta el otro otro año. Salió tarde, luego no hay sesión del Congreso, va a tener que ser nombrado y después entra en febrero, ya no eres el actor fundamental en eso de los finiquitos y demás. El actor fundamental va a seguir siendo, o ya está claro que fue, Carlos Mencos. Y Mencos va de candidato de la UNE. Por Escuintla. Qué casualidad. ¿Qué es lo que habrá tenido que, digamos, con qué ha tenido que negociar para que sea candidato en un lugar donde entiendo él no tiene demasiado arraigo, ni le conocen, ni nada parecido. Pero donde ha de mantener mucha influencia aún es en la Contraloría. Bueno, allí obviamente. Allí sí. Y en el propio proceso de Contraloría está bastante claro también que hay algunos delfines ahí suyos que han pasado el corte de los 6. El punto al final es que bueno, a saber qué clase de negociaciones ha hecho, y ahí vamos a ir viendo quién va a tener problemas para conseguir su finiquito de cara a la inscripción de candidatos. Eso va a ser muy interesante. Pero concretamente con lo que decías de Semilla y de la UNE, creo que ha sido un estudio de caso bien interesante. La presión que hizo Semilla ha servido para que concretamente el registrador bueno, pues haya preferido seguir el proceso e inscribir con la posibilidad de la UNE de que presente todas las apelaciones que quiera, pero ya en paralelo a que el proceso administrativo haya seguido, que es lo que le dijimos nosotros aquí, digamos que era la postura correcta y la postura adecuada, porque con jugadas tan de bajo nivel como esta, no tenías que retrasar días, que son días muy valiosos,
a un partido nuevo como Semilla. Y resulta que ahora, una vez inscritos ya, hoy ya están inscritos, y convocando dentro de un mes la Asamblea General y después ya las otras asambleas, parece que por muy poquito tiempo, pero les va a dar tiempo si las cosas siguen así. Pero si no hay ningún atraso, si no hay ningún problema. Sigue estando vulnerable, ¿verdad? O sea, vulnerable a que haya algún problema y, uy, mira, no llegaste. A ver, ¿se termina la novela Semilla Une con esto de la inscripción del partido político Semilla o hay espacios para ver otros capítulos de esta novela? Este es un anuncio de las novelas que vamos a ver, porque esta no va a ser la única novela que vamos a ver. Vamos a ver muchas otras novelas paralelas en la elección. La cuestión está que, y aquí un buen consejo para los partidos políticos, mejor salgan a competir en buena lid, salgan a competir con una propuesta atractiva y no quieran competir como lo hizo aquel alcalde, que lo que terminó haciendo fue matando a todos los competidores. No hagan eso, partidos. Lo que quieren hacer yo estoy usando la metáfora, ¿verdad? El que atentó contra sí mismo también, ¿verdad? Sí, hasta atentó contra sí mismo y después... Y el atentado estaba tan mal hecho que dijeron, por favor. Pero los partidos se van a notar cuando hagan eso. ¿Saben qué? Salgan Ustedes no sean definidos por otredad, no sean definidos por exclusión. O sea, que ustedes son ustedes porque no son lo otro, por supuesto. ¿Ya? Ustedes defínense en cuanto cada partido se tiene que definir a sí mismo. Y con eso salga, luche, con eso combata, con eso compita, pero compita bien. No tratando de sacar a aquel porque no sé qué. Entonces, cuando empezamos la judicialización en enero, va a estar muy alegre, porque entonces los partidos van a querer sacar a aquel porque además, es cancha y el otro porque es alto. Y el otro porque es bajo. En este caso concreto era tan ridículo lo que estaba planteando la UNE, que ha sido insostenible. Nadie de la UNE, Óscar Argueta, que fue el que firmó esta cosa, Orlando Blanco, Mario Taracena, así como las mentes estas que están dirigiendo hoy la UNE, Carlos Barreda, no han salido y han dicho, mira, nosotros queremos plantear que sí tiene sentido este recurso por X o Y razón. Mentira, no lo tiene. Yo creo y yo sostengo la tesis que además se equivocaron. Leyeron mal, pensaron que el último día era el lunes y el último día era el viernes. Al hacerlo a destiempo, pusieron demasiada presión, porque era el que tuvo que tomar la decisión fue Leopoldo Guerra, y entonces esa presión al final hizo que se cediese hoy. Porque si se acuerdan, lo que dijo Leopoldo era que iba a mantener esto hasta el martes y iba a dejar que la UNE pudiese apelar la decisión de rechazar in limine la cosa esa. Imagínense si eso se va a la Corte Suprema de Justicia y se esperan otros tantos días, ahí sí a Semilla no le hubiese dado tiempo a cumplir esa clase de plazos. Y creo que en ese sentido hoy los de Semilla pueden celebrar, pueden tirárselo a la cara a los de la UNE, pueden decirnos intentaron bloquear. Pero muy pronto también celebrar, porque si vemos que hay un escenario, no solo para Semilla, sino para todos los partidos políticos de que estas Pero es parte del toma de daca político, es parte del toma de daca político. En esta narrativa que se está dando, especialmente en redes, pero también en otros medios de comunicación, está bien que los de Semilla hoy puedan celebrar que por lo menos tienen un chance para presentarse y que la jugada, que era una jugada mediocre, y Xuca le salió mal a los del gran partido que ayer se presentó con todos los honores, digamos, dicho entre muchas comillas, no pudieron frenarles. Entonces, para un partido nuevo que encima ha recibido tanta atención porque la UNE se lo ha dado con esta cosa completamente insustancial y espuria que les pusieron, creo que es un buen día para Semilla. Obviamente es un buen día para seguir luchando porque pueden pasarle otros avatares en el proceso, pero este sí era un momento muy delicado para ellos y yo creo que la han jugado bastante bien, han hecho una buena comunicación y hoy tienen un chance de presentarse por lo menos, que es lo que quería impedir la UNE con algo tan absurdo y ridículo manejado por su dirigencia, hay que decirlo así, de cuchillo, de callejón, de una cosa trapera, mediocre. Es lo que adelantas que se va a ver en las próximas elecciones. No sé si con Semilla concretamente. O con otras agrupaciones políticas. Yo estoy convencido que van a intentar con otros candidatos, no, por ejemplo, a través de Contraloría, no darles el finiquito. Y cuando vean a candidatos que se bloquean, piensen que el excontralor, todavía muy influyente en Contraloría, es diputado de la UNE.
candidato. Yo siento que eso es algo que hay que ponerle atención, porque la UNE va a querer ser la gran talanquera de todo este proceso. Y por lo menos, que es lo que la filosofía que utilizó Semilla con ellos, por lo menos que sientan la presión política, mínimo. Terminando, desgastada la UNE, ¿va a volver a presentar algún tipo de recurso? ¿Cómo la ves? Posiblemente con otros partidos y candidatos. Creo que la UNE lo que teme no es tanto un partido político. La UNE lo que teme es que se le pueda formar, que pueda formar los otros partidos políticos un frente. Sobre todo los partidos que tienen más influencia urbana. Y hasta este momento en realidad hay muy pocos partidos que han salido con, digamos, con la competencia que tendría la UNE a nivel rural. En realidad los partidos se han presentado más como, y todos los que hacen falta todavía en asamblea son más partidos urbanos, que es precisamente donde la UNE pierde. Donde el antivoto aún es fuerte para sí, la candidata presidencial. La candidata de UNE tiene un antivoto que no baja en el área urbana. Y entonces, sube, de hecho. Sí. Sí, y entonces, fíjate, y sube, y encima de eso va ganando antivoto, ¿verdad? Antivoto es la respuesta a la pregunta ¿por quién jamás votaría usted? Esa es ahí donde en esa pregunta se mide el antivoto. Y ahí, cuando eso se le resta al voto a favor, digamos que sea rural, queda debiendo, queda negativo. Entonces, esa es una lucha que tienen que hacer. Y los otros partidos al revés, ¿verdad? Los otros en el área rural ni los conocen, entonces tienen que jugar mucho hacia el área rural. Pero hacer un frente que, por ejemplo, unidos, lo cual es posible, ¿verdad? Eso no está prohibido, al contrario. Hagan un frente, partidos, no sé, de derecha, digamos, para ganar ese espacio en la ruralidad. Como sea, esa es una competencia que la UNE todavía no va a saber. Y entonces, por alguna razón le va a levantar. Ese es el gran temor. Y el gran temor es, como ya se creen en segunda vuelta, ¿verdad? Entonces es tapar de una vez la segunda vuelta. Yo siento que no, Estuardo. Yo creo que esta jugada es precisamente porque tienen ciertas inseguridades de no pasar a segunda vuelta. De si llegan a segunda vuelta o no. O sea, ellos necesitan, digamos, vamos a decirlo así. Esto de Semilla no solo es por los espacios urbanos que le pueda robar Semilla de cierta izquierda, urbanos y en algunos distritos donde parece que Semilla sí tiene una organización relativamente sólida, sino en la posibilidad de que Semilla tenga como candidata a Tel Maldana. Tel Maldana sí es una gran competidora para Sandra Torres y Sandra Torres lo sabe. Entonces, todo lo que sea, Sandra Torres llegó por los pelos a primera vuelta la vez pasada y le dieron una paliza en segunda vuelta. Jimmy Morales le dio una paliza espectacular. O sea, prácticamente no subió de segunda vuelta, de primera vuelta a segunda Sandra Torres. Entonces ella sabe que tiene que intentar robar todos los votos que quiera y que pueda, ir impidiendo que se presenten candidatos o partidos que le puedan hacer eso. Pues es con eso sacan las cuentas. ¿Verdad? Pero, sinceramente, tienen que repensar esta clase de cuchilladas traperas muy mediocres que encima les salen mal si quieren seguir repitiéndolas y seguir desgastando. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Daniel. Estuardo, por este análisis. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Ahora los dejo con María Luisa Gómez. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Sin Filtro por el análisis. Nosotros, como siempre, tenemos una nota para cerrar esta emisión. La Universidad Nacional Autónoma de México impulsa un ambicioso proyecto para crear jardines urbanos de conservación de colibríes, una especie apreciada por los observadores de aves y símbolo de la guerra y la fertilidad en algunas culturas mesoamericanas. Un ambicioso proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México busca crear jardines urbanos de conservación. Es el primer país en Latinoamérica que está empezando a tener como un proyecto de jardines de colibríes estructurado. Estos jardines consisten en la colocación de plantas con flores tubulares largas y colores brillantes al aire libre, además de un bebedero que contenga 20% de azúcar blanca, el equivalente a 2.500 flores juntas. La iniciativa nació en Estados Unidos en 2014 cuando la ex primera dama Michelle Obama incorporó una sección floral en la Casa Blanca para que la polinizaran las abejas, otra especie de gran relevancia ecológica y en peligro de extinción. En América, porque los colibríes viven solamente en América, ellos no existen en el viejo mundo, hablamos de que hay alrededor de 330, 335 especies de colibríes. México tiene 57 especies de colibríes. En Norteamérica es el país con la mayor diversidad de colibríes.
Los también llamados picaflores tienen grandes capacidades aerodinámicas, pueden batir sus alas 200 veces por segundo y, al igual que las abejas, posibilitan la reproducción sexual de muchas especies de plantas con flor. Los especialistas buscan crear 1 millón de jardines polinizadores en Norteamérica, de los cuales Estados Unidos ha contribuido con unos 900,000 en todo su territorio. Entonces, la idea de anillar, y la gente que anilla en Estados Unidos en números muy grandes, lo hace justamente por eso, para esperar que si yo anillé un colibrí en Vancouver, por ejemplo, alguien en todo a lo largo del viaje lo capture y tengamos idea de cuánto tiempo dura exactamente el viaje, por dónde está viajando. Son 3 las especies que enfrentan mayor peligro de extinción debido a la actividad humana que reduce su hábitat: la coqueta de Atoyac, el tijereta mexicano y el miahualteco. Además, estas frágiles aves son víctimas de caza por practicantes de santería cubana que los relacionan con rituales mágicos para conseguir el amor. Por ahora, la iniciativa de los jardines se ha replicado en escuelas y pronto llegará a hoteles y edificios públicos. Pero los especialistas insisten en que una maceta de espacio es suficiente para que cualquier persona les provea alimento, ayudando a su conservación. Gracias por su atención a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Nosotros vamos a regresar mañana, por supuesto, a las 9 en punto de la noche, pero recuerde que a la 1 y a las 6 también hay noticias en Guatevisión. Por lo pronto, que descanse.